Yo dejé de ser mi peor enemiga a los 50. O sea, tengo 53 y apenas me estoy aprendiendo a amar plenamente. No sabía amarme, no sabía respetarme, no sabía creer en mí, no tenía intuición, no tenía... Todo estaba apagado, desvalidado. Yo iba buscando el perdón. Y es cómo perdonas a alguien. Y la gente no te sabe decir el 1, el 2, el 3 y el 4 de cómo perdonar. Fue en el momento que empecé a experimentar el perdón, que es de esto hay que compartirlo con más personas. Y mamá fue una gran maestra para cómo sí es importante trabajar las emociones para poder generarte una vida diferente. Mamá era un ser humano fabuloso, pero nunca supo cómo quitarse la tristeza. Porque puedes ser muy exitoso, puedes tener absolutamente todo, pero si vienes cargando con el dolor, no te deja ser. ¿Cuál fue tu fórmula para perdonar? La de los dos. Bueno, ahorita ya es una fórmula unígena. Ya es que en común, ya sí. Es en común. Pues mira, comenzamos. Amigos, ¿saben que la mayor parte de todos ustedes que nos hacen favor de ver las entrevistas en YouTube completas no están suscritos? Todos los lunes y los jueves tenemos entrevista nueva, 6 de la tarde en punto. Si ustedes le dan suscribir, una campanita les va a estar avisando que ya tenemos entrevista nueva y cada entrevistado nos deja un gran aprendizaje. No se las pierdan. Rocío y Ángel, qué gusto tenerlos en este programa. Después de muchos vaivén de agendas y porque están llenos con tantas presentaciones, los tenemos aquí. Es para mí un honor entrevistar a una pareja de escritores, una pareja de profesionistas, de empresarios que han navegado juntos por muchos años, creciendo y sobre todo con este proyecto tan hermoso de Orcaid, que es un nuevo proyecto extraordinario. Gracias. Imagínense que cuando me llegó este libro dije yo, santo Dios, ¿de dónde se les ocurrió todo esto? Qué grueso. La historia de 5 mujeres que se van a un retiro y se encuentran de una manera que ahorita nos van a platicar. ¿Cómo están? ¡Wow! ¡Qué emoción! En serio, estar aquí es un privilegio. Gracias. En todos los aspectos. Muchas gracias por la oportunidad. Estamos muy emocionados de estar aquí contigo. Gracias. ¿Qué es trabajar en pareja de tanta profundidad, con tantas ideas? ¿Cómo se pusieron de acuerdo para hacer un libro? Ay, ha estado increíble. Ángel y yo nos conocimos por primera vez hace 25 años. Ajá. Él era mi jefe. Él manejaba las oficinas de una empresa aquí. La puedes decir todo, ¿eh? Ah, sí. De Sony Pictures. Ajá. Y manejaba canales de Sony, Warner, Mundo History. Y él me contrató porque yo trabajaba para Nickelodeon. Uh-huh. Y pues empezamos, nuestro primer amor fue de trabajo. Sí, y fue algo muy especial. Comenzamos... Y en 2 meses ya era como si hubiésemos trabajado toda la vida. Yo comenzaba una oración, ella la terminaba y viceversa. Había una magia. Sí. Y desde ese entonces luego nos enamoramos y nos convertimos en pareja, pero desde ese entonces queríamos trabajar juntos y no se nos había dado. Porque los dos traían sus carreras muy exitosas, sí. Sí. Por separado. Sí. Sí. Pero al momento de unirse, ¿ustedes creen que las almas se conectan para poder transitar juntos en esta vida? 100%. 100%. O sea, si me preguntas a mí cuánto tiempo llevamos como 3,000 años juntos y porque estos sí, 25 claro. Ni siquiera han sido suficientes. Realmente es un placer estar al lado de alguien que admiro tanto todo el tiempo. O sea, al principio, Nayo, cuando yo lo conocí, yo veía a alguien centrado, buena gente, realmente con ganas de ayudar. Y eso no lo veía normalmente en un área laboral. Uh-huh. Y fue como, wow, y luego le quería presentar muchísimas mujeres. Traté. ¿Tú? Lo hizo. Sí. Claro. Sí. Hacerle dates. Sí. Porque sí. ¿No estabas enamorada de él? No, yo me estaba divorciando en ese instante. Uh-huh. Y era como lo último que quería era otra relación, no quería. Entonces dijiste, voy a acomodar al señor porque es bien buena gente. Porque es un tipazo. Uh-huh. Y resulta que al final nos quedamos enamorados, fue lo máximo. Hubo mucho respeto desde el comienzo, quizás porque trabajábamos juntos, pero verdaderamente valorábamos lo que cada cual traía a la mesa. Y eso nos ha ayudado muchísimo ahora cuando comenzamos este nuevo proyecto. Uh-huh. Era normal, ya accedimos a algo que ya teníamos. Uh-huh. Esa colaboración ya existía. Uh-huh. Y lo padre que ha pasado es que Ángel vino en esta vida con
con ese teflón de ser buena gente. Yo no lo tenía. Yo crecí en una casa o en una sociedad donde era muy víctima. Te pasaron así las cosas y no puedes cambiarlo. Y fue poco a poco cambiándolo y dándome cuenta de, ¿cómo le hacemos para compartir eso? Por eso nace el libro. Pero lo más importante era que lo veía yo a él ser feliz y yo no sabía cómo ser feliz. Los dos traen una historia fuerte en lo separado. O sea, toda su infancia fue difícil. ¿Me pueden platicar un poquito por qué? Porque quiero empezar a entrelazar la historia. Sí. Porque creo yo que lo que escribieron es parte de lo que vivieron. Sí. ¿Verdad? Sí. Platícame cómo fue tu historia. Tú eres de Puerto Rico. Mira, nacido y criado en Puerto Rico, nací en un Ponce, en el sur oeste de la isla, y crecí en un pueblo llamado Yauco. Mi mamá a mis 2 años se divorcia de mi papá. A los 2 años. Veníamos de una familia muy pobre. Mis abuelos me contaban historias de que cuando pues, ya se acababan las frutas, porque comenzaban a cortar el árbol para hacerlo sopa y comer de ello. Mi abuelo era carpintero. Y bueno, el fin es, a los 2 años se va mi papá de la casa. Yo no conocía a mi papá porque no me acordaba de él. Hubieron 3 intentos a lo largo de mi vida cuando tuve interacción con él. En la primera estuvo borracho y no lo dejaron que me viera. En la segunda me escribió y la verdad el contenido de las cartas que me escribió, yo tenía como unos 20 años. Ya después, ya grande. Ya grandote. El contenido de las cartas tampoco fue atractivo y pues no le di seguimiento a eso. Y el único momento después de eso, cuando me interactué con él, fueron 5 horas que pasé con él a los 40 años. A los 40 A los 40 años. Una persona nunca deja de sentir la necesidad de poder conectar con la sangre, ¿no? ¿Cómo está la situación? Te voy a decir, él acaba de fallecer hace como 1 año y medio atrás y es que todo está entrelazado. Nosotros leímos un libro muy poderoso que habla de contratos, los contratos que firmamos como seres cuando entramos a esta vida. Y te juro que cuando me llaman o me mandan un texto y me dice el negro, porque mi papá era de tez completamente negra, murió el negro. Me llamó mi tío, su hermano, a decirme. Y yo, y de momento me entró algo de agradécele porque vino a enseñarte cómo ser un gran papá. Claro, él optó por una manera bastante difícil, tanto para él como para mí. No tuvimos una buena relación y el sentimiento que me quedé fue con ese. Eso es sumamente importante que lo conectemos, porque por más que suframos con nuestros padres, sobre todo con nuestros padres, yo creo que cada uno se cuece aparte. El papá tiene una gran, pero gran función en la vida de cada ser que da vida. Igual su mamá. O sea, la mamá tiene otra función. Sí. Y aunque sean padres que estuvieron ausentes o que fueron padres que nos violentaron o que nos retaron o que nos amaron, la función hace la persona que somos ahora. Totalmente. Y creo que es un gran error no agradecer, aunque el agradecimiento no tenga eco social, sino eco del corazón. Claro. ¿Verdad? Tu vida sin padre fue, entonces te crearon tus abuelos. Me criaron mis abuelos porque mi mamá se va a Estados Unidos, a Nueva York, a trabajar. Yo me quedo con mis abuelos, ahí crezco. Hubo un periodo donde también lo olvidé por mucho tiempo, donde yo fui abusado sexualmente. Tenía como, creo que fue 9, 10, 11 años, 8, 9, 10, 11, no lo recuerdo perfectamente. Lo olvidé y como a los 20 y tantos hubo una pesadilla que era recurrente y era como un gigante mirando por una ventana y yo escondido dentro de la estructura. Hasta que un día, y bueno, la primera persona que le comenté al respecto fue a Rocío. La primera. Todavía no eran novios. Y esto fue 4 o 5 años después de yo haber soñado. Ok. Sí. Lo importante es conectarlo, de comentarlo. Sí. O sea, De sacarlo. Yo fui también abusado y la gente que somos abusados guardamos un gran secreto que nos destroza por dentro. Nos destroza. Sí. Hasta que no lo trabajamos. Sí. Y cuando lo trabajamos nos damos cuenta que muchas veces ese abuso te lleva a ser grande. Sí. Increíble, Gigante. pero cierto. ¿Verdad? Sí. Sí. Entonces, y ese abuso pasó, lo guardaste y a la primera... Lo olvidé. Lo olvidaste.
Lo metí en un cajón y no me acordaba al respecto hasta que... ¿Qué te afloró? No tengo idea. De momento, el sueño. Yo no entendía por qué tenía esta pesadilla. Yo soy un chico, un tipo muy tranquilo, no, nada me molesta. Y de momento tenía esta pesadilla y era constante. Y creo que un día sentado, hubo un periodo de tiempo que también, y esto coincidió con yo estar viviendo en Miami, era soltero, vivía a 3 cuadras de la playa. Y de momento comencé a leer unos libros. Uno de ellos fue Conversaciones con Dios. Buenísimo. Otro fue Las Profecías Celestinas. Y te juro que eso comenzó a cambiar algo adentro. Abrió. Y yo dejé de fiestar toda la noche a irme a dormir temprano para levantarme a las 6 de la mañana y sentarme al lado del océano a estar. Porque sentía que tenía una conexión muy grande con el océano. Creo que si tuviera que poner un dedo en algo, fue ese periodo cuando hubo un periodo o un comienzo de introspección que luego perdí porque no se convirtió en nada, excepto que ahora lo reconozco. Fue como el comienzo de un crecimiento muy importante, aunque no lo tenía tan claro y no tenía el vocabulario para explicarlo. Fíjate, tú con ausencia de padre y aparte con un abuso en tu historia, como quiera fuiste muy exitoso profesionalmente, y ahora ni se diga con todo lo que están haciendo. Sí. ¿Crees que esa teórica es lo que te lleva a después conectar para poder hacer este libro? Ahorita voy contigo porque creo que es más o menos igual. Sí, sin duda. Es más, hemos hablado, y no solamente esos, pero todo lo que he sido hasta ahora. Es más, yo le he dicho a Rocío, siento que tengo 57 años, que mis primeros 55, porque este proyecto comenzó hace como 2 años, que mis primeros 55 años fue entrenamiento para lo que estoy haciendo ahora. Todo, desde el abuso, el no haber tenido a mi papá cerca, a mi mamá, mucho amor, pero también muchos retos para ella y para nosotros como familia. Y luego también todo el entrenamiento corporativo frente a ejecutivos de televisión a lo largo de todo el mundo, viajando por todo el mundo. Dices, ¿qué es esto? Y comienzas a ver un rompecabezas que se va armando y dices, ya estoy comenzando a ver y que se está formando lo que estamos haciendo ahora. Fíjate, qué interesante. Sí. Rocío, ¿cuál fue tu historia? Mis padres se divorcian. Mi madre pierde todo en el terremoto del 85 y cae una gran depresión. ¿Te tocó a ti el terremoto? Venían yo en un coche. O sea, sí estaba en la Ciudad de México. Okay. Y perdieron todos. Teníamos un local en Tlatelolco, en el mismo edificio que Plácido Domingo perdió a familia. Entonces, ella lo pierde todo, se queda absolutamente sola con 4 hijos y a tratar de salir adelante. Le costó muchísimo trabajo y tuvo una depresión terrible que a un punto ella fallece cuando tiene 48 años. Muy joven. Yo tenía 20 y en ese momento me quedo sola y nadie sabe qué hacer conmigo. ¿Y tus hermanos? Mis hermanos, todo el mundo estaba en supervivencia. O sea, son muy buenas gentes, pero todos veníamos del mismo lugar y tratando de salvarnos cada quien. Entonces, estaban, pero no estaban. Porque cuando tienes, en el momento de tratarme de suicidar, no sabe nadie qué hacer contigo. ¿Te trataste de suicidar? Sí. ¿A qué edad? A los 20. A los 20 de tristeza. Que sufres un abandono, que ya no, que ya tus hermanos en modo supervivencia, tu madre muere. Murió antes y luego traté de suicidarme y mis hermanos pobrecitos también estaban lidiando con su propio dolor. ¿Qué te lleva a pensar quitarte la vida? La tristeza de no puedo, no sé cómo le voy a hacer para poder vivir, porque esto que se viene va a estar bien difícil. Así. Eso es lo único. ¿Y no te estabas medicando? No, nunca tomé medicamentos, o sea, medicinas. ¿Tú crees que el haberte medicado en su momento hubiese a lo mejor detenido esas ganas de quitarte la vida? Ni idea, nunca he tomado medicamento, no sé. ¿Y no fue tampoco después que tomaste medicamento? Jamás tomé medicamento, no, al contrario, o sea, iba solita, fui a una terapia ahí que me ayudó bastante, 5 años, pero al final la terapia no te saca, no, o sea, te ayuda, pero no te dice exactamente qué tienes que trabajar. Entonces, estás todavía en supervivencia. ¿Cómo sales de una supervivencia
de haber intentado quitarte la vida? ¿Qué es lo que te hace sentir esperanza y cómo sales adelante? Porque mucha gente se queda en el mismo ciclo. Mira, honestamente es un paso a la vez y es voy a confiar. Y es ya que no tienes absolutamente nada, me levantaba de la cama con el pie derecho y diciendo, hoy va a ser un buen día. Entonces, ya sabes, es solamente vivir en el momento presente y quitarte de no soy suficiente, no fui al colegio, estoy absolutamente sola, nadie, o sea, no tengo la familia correcta porque nadie se va a querer casar conmigo. Ya sabes, todas estas cosas donde no encajaba, no era suficiente. Entonces, lo único que tenía era, tengo que trabajar y vivir. ¿Y no habías estudiado? Estudié hasta prepa, traté de hacer la carrera, pero tenía que mantenerme. Entonces, no. O sea, vivías sola. Sí, sí. O sea, viví en diferentes casas. Me he mudado aproximadamente, no sé, unas 35 veces, si no 40 en mi vida. Es un patrón que tuve que vivir y fue bastante difícil porque la gente te quiere mucho, pero no sabe qué hacer contigo. No saben. Entonces. No eres ni de aquí ni de allá. No eres de nadie, o sea, y también obviamente yo en cierto momento era apacíguate y sé esto. Y no quiero ser eso. O sea, cásate y quédate callada. Y no me voy a quedar callada. Quiero hacer las cosas diferentes. No quiero vivir la vida que vivió ni mi madre ni nadie. ¿Tu padre vivía? Sí vivía, pero. ¿Se desentendió de ustedes? Sí. No, en cierto momento era, ya se murió tu mamá y ¿cómo voy a ver si les quito lo poco que les dejó ella? Y era una joya mi papá. En todos los aspectos era un gran maestro de cómo yo sabía que no quería un hombre. Fíjate nada más cómo empiezan a conectar aquí las historias. Sí. Tu papá fue un maestro de cómo ser un gran papá. Y tu papá fue un maestro de cómo no escoger a una persona como él. Sí, sí. Increíble. Y fijarte, Sí. y mamá fue una gran maestra para cómo sí es importante trabajar las emociones para poder generarte una vida diferente. Mamá era un ser humano fabuloso, pero nunca supo cómo quitarse la tristeza, cómo creer en ella. ¿A qué edad los dejó tu papá? Mi papá, pues yo creo que yo tendría unos 7 años. O sea, toda la vida. La verdad se fue y luego se trataron de juntar y luego él le puso el cuerno a mi mamá con una tía. O sea, con una hermana de tu mamá. Con la hermana de mi tío, de la hermana de su hermano. A ver, ¿cómo? Mi papá tenía un hermano. Ah, con la esposa. Sí. Sí, pues vaya joyita. Sí, fue bastante complicado. Para la familia, para todo el mundo, fue bastante complicado. Y obviamente son esas cosas que dices, pero qué lección. ¿Cómo viviste una vida sola? Porque creciste sola. Mucha independencia, muchos errores. Obviamente, yo creo que a mí me estaban protegiendo o sea, algo más allá. ¿Sí me explico? Porque independientemente de que en cierto momento ya fallece mi mamá y estás saliendo adelante, de repente llega el amigo que te dice, ¿y tú qué haces? No, pues yo soy ahorita la asistente de tal persona que me ayudaron a alguien a darme un trabajo. ¿Por qué no te vas a trabajar a televisión? Allá pagan más dinero. Yo, ¿cómo paga más dinero? ¿Dónde paga más dinero? ¿Qué tengo que hacer? Entonces es eso de volverte muy movida, de cómo le hago para salir adelante y hago A, y hago B, y hago C. ¿Y llegaste a la televisión? Y llegué a la televisión en 1995 y entro a Cablevisión y estoy encantada ahí y hay una crisis y en ese momento me corren otra vez. Y yo, Santa María, ya vivía, ya tenía un departamento y era cómo pago la renta. ¿Todavía sola? Todavía sola. Y ahí
el único trabajo que existía en la Ciudad de México en ese momento era en la revista Time Magazine, y era de hablé y volví a hablar y les hablé por un lado y por el otro. Me dieron el trabajo por la cantidad de veces que les hablé. Me consta que eres muy insistente. Gracias. Es una de las mejores vendedoras con las que yo he trabajado. Definitivamente. Sí. Ay, Qué bueno. Es un piropo. gracias. Sabes que es bien importante que la gente tenga estas herramientas. O sea, me quita el sueño el cómo hago que estas herramientas lleguen a personas como yo o como mi mamá en su momento, que les pueda cambiar la vida. Entonces, por eso voy a hacer lo que se tenga que hacer para que lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Ok. Hay compromiso. Mucho. Entonces, de Orchid. Sí. Antes de Orchid, ¿ustedes cuándo deciden los dos abandonar sus trabajos para emprender juntos? ¿En qué momento? O sea, ya me contaron que se conocen. Sí. Y que hay una conexión que va evolucionando, que se convierte en amor, que yo creo que empezó como amor desde el principio. Probablemente. No estaban ustedes preparados para esa conexión. Muchas veces las tienes al lado, creces con ellas. Claro. Yo con mi mujer nos conocimos a los 15, 16 años. Wow. Y estábamos recordando que ella era mi confidente. Y ella me decía que me portara bien con las novias que tenía. Y terminó siendo mi esposa. Ahí las tienes, crecen contigo, Sí. maduran esa conexión y después el amor aflora. Como que es lo que están cultivando juntos sin saberlo, ¿no? Sí. Creo que así les pasó a ustedes. Sí. Sí. Íbamos, precioso. cuando nos conocimos, yo recuerdo perfectamente un día que Rocío se levanta, ya vivíamos juntos, de aquí en México, y me dijo, hoy estoy feliz. Y yo, ¿cómo? ¿No estás feliz todo el tiempo? Y éramos opuestos en ese sentido. Yo tenía días de tristeza y ella tenía días de felicidad. Y bueno, eso nos lleva a través, nos acogemos de una manera, nos vamos por el mundo y algo que era interesante. Siempre trabajando en lo individual. Ya después que nos unimos en matrimonio, ella sale de la empresa, uno de los dos teníamos que salir. Porque ya estaban. Porque ya estábamos en Sony. En Sony. Sí. Okay. Y en ese momento ella sigue por su camino, yo sigo por el mío, pero pues obviamente en este mundo patriarcal yo ganaba mucho más y mi carrera pues era la de más valor, por llamarlo así. Entonces sale ella. Y entonces sale ella y seguimos la trayectoria de mi carrera y eso es lo que nos lleva a vivir por todo el mundo. Tú en Sony llegas a ser la persona que vendía. Yo era la cabeza de regiones, en su momento la región latinoamericana para la venta de contenido, en cine, pero a televisión. Mis clientes eran Televisa, Azteca a través de las oficinas aquí, Globo en Brasil, etc. Luego pasó a ser la cabeza de Asia Pacífico desde Hong Kong, y ahí vivimos 6 años. En Hong Kong. En Hong Kong. Complicado vivir en Hong Kong, ¿no? Ay, sí. Si no hablas a mí me inglés. Encanta. A mí me gusta muchísimo. Porque yo me tocó ir varias veces con la última empresa que tuve. Sin embargo, es una ciudad super rush. Sí. Todo es tremendo. Sí. Yo decía que eran como Nueva York en adrenalina. Sí. Siempre rush. Sí. Así me tocó también. Sí. Entonces viven en Hong Kong 6 años. Vivimos 6 años, ahí crecen, nuestras hijas nacieron en Miami, pero crecen verdaderamente en Hong Kong. ¿Cuántas hijas tuvieron juntos? 2. 2. Y nada más juntos. Y nada Solamente. más son las únicas que existen todavía. Todavía. Hasta el momento. Hasta el momento. Okay. Y algo era muy interesante. Rocío tenía una... te juro que parece periodista. Siempre quiere saber más, siempre pregunta. Y eso hizo que investigáramos la región, que viajáramos mucho. Hemos acampado en Mongolia, hemos acampado en Nueva Zelanda, hemos subido al Tíbet para ver los templos. Y siempre con las niñas con nosotros, ¿ah? Eran los 4. ¿Cuál era el afán de conocer, de investigar, de crecer? Porque eso tiene que tener un afán en conjunto o tiene que tener un objetivo en conjunto. ¿Qué estaban buscando? Yo estaba buscando filosofías de vida y ver por qué la gente actuaba como actuaba y hacían. ¿Qué es lo que hace al ser humano ser? Y realmente cuál es la diferencia entre una cultura y la otra. Y por eso ahora ya te puedo explicar ok, de dónde vienen
los pensamientos, qué es lo que nos forma como Después seres de años de humanos. investigación empezaste a conectar con lo que a ti te sucedía, Sí, que es lo más interesante. sí, Muchas veces dicen que las carreras, las teorías son las que nos enseñan. Y no, son las experiencias de las Son las personas las que vienen a experiencias. enseñarnos a otros que estamos buscando. Sí. 100%. Yo no lo tenía tan claro. Yo simplemente iba detrás de ella, donde ella me decía, aquí vamos, aquí vamos. O sea, la búsqueda era ella, no tú. Ella estaba buscando, sin A ver, embargo. es que yo le preguntaba, ¿cómo le haces para estar tan bien? Y él no me lo podía decir. No sabía. Uh-huh. Y entonces le empiezas a preguntar a las personas. Y así fue como llegamos a escribir el libro. Yo iba buscando el perdón. Y es cómo perdonas a alguien. Y la gente no te sabe decir el 1, el 2, el 3 y el 4 de cómo perdonar. Y entonces fue en el momento que empecé a experimentar el perdón, que es de esto hay que compartirlo con más personas. Creo que ahí es donde entra la conexión de ustedes. Los dos tienen una gran necesidad de perdonar. Tú por lo que te sucedió, Sí, claro. tu padre, tú igual, un padre Sí, joyita, sí. y todo lo que te había sucedido. Pero creo que lo más importante es perdonarnos a nosotros mismos. Sí, Totalmente. sí, ¿Verdad? 100%. Es lo único que importa. Uh-huh. Porque puedes ser muy exitoso, puedes tener absolutamente todo, pero si vienes cargando con el dolor, no te dejas ser. ¿Cuál fue tu fórmula para perdonar? La de los dos. Bueno, ahorita ya es una fórmula unígena. Ya es que en común. Ya sí. es en común. Pues mira, comenzamos tomando un curso en psicología espiritual de 2 años. Y es maestría. Es la maestría. Se convierte en la maestría y era un tríos, esencialmente todo lo que hacíamos. Había una persona que siempre era el que compartía, otra persona que era el que de alguna manera entrevistaba al que compartía y otra persona que se sienta y simplemente su propósito es ser amor, traer armonía al intercambio. Porque dicen que cuando el ser humano, el subconsciente puede distraer a uno, pero no puede distraer a dos. Entonces, de alguna manera, subconscientemente ya me tienen así en la esquina. Y en ese intercambio comienzas a indagar, a ir adentro, a hablar. Y habían temas que íbamos trabajando cada semana a lo largo de estos 2 años y vas trabajando todo, desde tu niñez, el niño interior de 2 años, el niño interior de 5 años, el niño interior de 10, etcétera, etcétera. Y salíamos de esta, era todo digitalmente, era en Zoom. Salíamos, ella lo hacía en su cuarto, yo en otro, nunca nos tocó juntos, era como que intervencia divina de que no nos iba a tocar juntos. Y salíamos y era, ¿tú te sientes como yo me siento? Era así. ¿Qué es esto? Tan livianos. Estábamos despojándonos de todas las cargas, todos los sentimientos, todas las emociones, todo el dolor. Te juro que flotábamos. Sí. Y de momento ella sí, todo yo también. Alrededor del perdón. Perdón, gratitud, hablar, escribir, meditar. Aprender a escucharte a ti, conectarte contigo, entender que nada de las respuestas están afuera, solamente adentro. Y es como entras y empiezas a verte tú desde un lugar de mucho amor. Y eso era al final lo más importante, salirte de la cabeza. Y entonces empezamos esta maestría, pero además fue con el acelerador, porque nos pusimos a leer más de 200 libros, en donde empiezas a ver de cómo le hago, porque yo ya una vez que experimenté ya no me duele este tema, es cómo le hago para sacarme todas el dolor que cargaba. O sea, se sentía, Nayo, como espinas, ¿no? Como las espinas alrededor que traes por todo el cuerpo. Y lo que descubrí es que una vez que ves la espina, la sacas, desaparece para siempre. Y entonces ya te vuelves completamente neutral contra eso mismo, ya puedes hablarlo desde un lugar diferente. Y en ese momento es como compartimos esto con más personas que puedan realmente sentirse como nos sentimos ahora, porque por primera vez yo estaba sintiéndome como él se sentía, feliz, libre,
tranquila. Mi conciencia se expandió. En lugar de enfocarme en el vaso vacío, ahora ya los vasos estaban llenos. Y esto es precioso. Fíjate qué importante que la pareja, aún sin tener problemas, trabajan en conjunto sobre un objetivo en conjunto. O sea, porque dices, oye, pues yo voy con mi pareja a terapia porque traemos problemas. ¿Por qué no trabajar antes de que se vuelvan problemas? Algo que en ustedes pudiera haberse hecho un problema. Claro. Porque llega un punto en que están en diferente sintonía. Sí. Y esa sintonía te separa cada vez más. Si Sí. ustedes no hubiesen empezado a trabajar en conjunto, lo que cada quien tenía que trabajar primero en individual para después hacerlo un objetivo en común, quizás ahorita no estuviéramos sentados aquí. 100%. ¿Verdad? 100%. Empiezas a tener otro lenguaje y otro entendimiento. Y lo ideal es que se trabaje en conjunto. Y cada quien por separado, tú ves, porque al final así es la vida, te tienes que trabajar tú internamente y conforme tú cambias, cambia todo lo que está alrededor de ti. Quisiera regresar a eso que acabas de decir, porque hay algo que nosotros ya estamos trabajando y pensando. Nos hemos acostumbrado a que el crecimiento y la expansión solo viene desde el dolor. Y creo que es algo que el ser humano se ha acostumbrado. ¿Tú crees que es así? Creo que se puede cambiar. Creo que podemos optar por cambiarnos desde el amor, no esperar a que estemos tocando fondo para hacer los cambios en nuestra vida. Pero tenemos que entrenarnos de esa manera para que se convierta en un músculo ya entrenado y que podamos hacer así constantemente. 100% de acuerdo contigo. Hay veces que hasta etiquetamos a las personas que no les ha pasado nada. Sí. Sí. No es que a ti no te ha pasado nada. Sí. Bueno, Sí. y me tiene que pasar. Sí. O sea, No. ¿cuál es el problema? Pero quizás sí le puede pasar. Sí. O sea, yo creo que el ser humano dentro de su historia tenemos que tener altos y bajos para poder Por supuesto. seguir creciendo. Por supuesto. Incluso soy un convencido de que venimos a la vida a aprender Ujú. y a superar lo que no Sí. superamos en vidas anteriores. Sí. Sí. O como lo quieras creer. Sí, sí, sí. Sí. O sea, pero creo que es por ahí. Entonces, lo importante es estar entrenándote como te entrenas físicamente. Ujú. Totalmente. Hacerlo también mentalmente y trabajarte a ti. Sí. Entonces, más que no te haya pasado nada como ser humano, creo que no has tenido el tiempo para parar y reflexionar sobre lo que te ha pasado en la vida para ser quien eres, Sí. Sí. ¿verdad? Antes de Orchid, ¿empezaron ustedes un proyecto o es primero Orchid y luego el proyecto? Primero de Orchid y luego todo lo demás. Todo comienza porque Rocío, cuando se siente de esta manera, el cambio fue importante, pero el cambio más grande que ocurrió para mí fue que tenía palabras para explicar cómo yo me sentía por primera vez. Y las palabras venían porque la observaba a ella y ella me las daba a través de su experiencia. Ella me podía decir, estoy sintiendo la energía aquí atorada, me duele de esta manera. Me lo estaba describiendo A, B, C. Y yo, wow. Y según ella iba hablando, Nayo, lo sentía yo, ya entiendo. Era como que estaba conectando piezas dentro de mí y de momento, cuando esto está ocurriendo, ella dice, ¿y por qué no hacemos un programa de televisión? Y yo, pues claro, tiene sentido, porque veníamos de ese mundo. Le digo, pero todas las personas que yo conozco que tienen el presupuesto para ayudarnos a hacer el programa, no van a estar abiertos a esta idea. ¿Qué tal si hacemos un libro y escribimos un libro, una novela, y la validamos con personas? Que si una persona la lee y cambia, ya valió la pena. Pero si 1 millón de personas lo leen y cambian, tenemos algo en nuestras manos con los que ellos ahora nos van a escuchar para hacer ese programa, esa serie de televisión o esa película. Y ustedes ya estaban súper conectados, entonces ya se estaban ustedes mismos entrelazando Sí. para poder identificar las áreas de crecimiento de cada uno, ¿no? Sí. Tú lo haces sentir, lo haces sonar como que era algo muy consciente, Nayo. Era algo tan inconsciente lo que estaba ocurriendo. Nos estaban guiando, verdaderamente. Salían palabras, salían ideas. ¿Escribir un libro? ¿De dónde? No, y menos en pareja. Y O sea, yo la neta cuando yo los conocí en Los Ángeles, en esa conferencia que me tocó dar allá, decía, ¿y ustedes escribieron juntos? O sea, porque a lo mejor escribes con otra escritora que tiene el complemento de investigación, de algo que en conjunto hacen un libro, pero en pareja, sí. a ponerse de acuerdo,
Nayo, estamos 24 horas al día juntos y no es suficiente. Wow. En serio. O sea, es muy bonito, pero es más bonito ahora porque antes yo le decía, pero tú me ves bonita. Yo estaba tratando de que él me complementara. De validar. Yo dejé de ser mi peor enemiga a los 50. O sea, tengo 53 y apenas me estoy aprendiendo a amar plenamente. No sabía amarme, no sabía respetarme, no sabía creer en mí, no tenía intuición, no tenía, sí me explico, todo estaba apagado, desvalidado. Y fue solamente gracias a tener un espacio seguro, a echarle ganas, a no tener miedo, a ir al lugar oscuro, sacarlo, que realmente pude llegar a conectar conmigo. Y yo no soy especial. Y eso es lo importante, que la gente sepa que no somos especiales, que cualquiera lo puede hacer, sí. Pero sí es importante que se ponga la máscara de oxígeno uno a uno mismo. Nadie va a venir a salvarnos. Nos tenemos que salvar nosotros a nosotros mismos. Y en ese momento, cuando inviertes en ti, cambia la experiencia de vida. Y me siento tan bien que lo único que quiero es invitar a todo el mundo a la fiesta. Sí. La vida sigue pasando, pero ya la veo desde un lugar mucho más neutral. Ya tengo una intención diferente. O sea, mis palabras, todo cambió. Y eso es una belleza. No, totalmente. Y así se siente. Empiezan a escribir y tú sientes que esto fue una canalización. Sí, sin duda. Fue una canalización que les llevaba a cada uno por lo individual y al conjuntarlo era perfecto. Lo que sucedió al principio, cuando se comienza, yo tenía esta idea porque había visto cómo funcionan los famosos cuartos de escritores en el mundo de entretenimiento. Le dan un contrato a un escritor y ese escritor contrata a más escritores a trabajar en conjunto. Y queríamos hacer eso. Ya éramos dos y contratamos a una tercera persona. Por 6 meses escribimos ella y yo solamente, sin escribir. Y yo había leído un libro que decía, no lo leas, no lo pienses, no lo trates de arreglar, tú escupe en la página todo lo que puedas. Y así lo hicimos. En el momento que comenzamos, estábamos capturando las diferentes experiencias que estábamos teniendo. Rocío particularmente iba a lugares de retiro y tenía una experiencia y regresaba y me dice, te voy a describir lo que sentí. Y yo, espera, lo tengo que capturar. Me ponía a escribir. Sí. O con una grabadora frente a ella, habla, dilo. Y así lo hicimos por 6 meses. A veces era mi experiencia, a veces era la de ella, a veces era la de los 4, porque metimos a nuestras niñas, por ejemplo, a baños de sonido, donde los 4... ¿Qué es un baño de sonido? Cuando tienes los cuencos ay. Y estás... te envuelve en una magia. Lo acabo de vivir en Manchester, sí. Uf. ¿Qué te puedo decir? Y yo salí de uno llorando, temblando. Y era, wow, ¿y qué es? Pues vamos a capturar todas esas experiencias. Y así lo hicimos por 6 meses, pero algo muy interesante. En el libro lo que vas a ver es a la señora que funda a The Orchid, el lugar. Es una billonaria que tiene un viaje maravilloso de 10 años, se asemeja a nuestro viaje maravilloso por todo el mundo por 10 años. Y ella dice, yo tengo que compartir esto con otras mujeres, que es lo que decíamos nosotros en ese momento. Ella funda el lugar. Yo sentí que yo era ella a lo largo de las primeras partes del libro. Te juro, tenía una sintonía, pero siempre la había tenido, como te dice Rocío. Pero yo no tenía las palabras. Y de momento me llegaron las palabras. Y ella era las 5 mujeres. El dolor. Hay una divorciada, hay una enojada con el mundo, hay una gay que no le ha dicho a sus padres, hay una que está en la cima del éxito y no lo puede disfrutar. Y hay otra que la abusaron sexualmente, una modelo, exmodelo. ¿Cómo se inspiran esas historias para escribirlas? ¿Quién escribió cada una de las personajes? O sea, tú, por ejemplo, escribías a la divorciada y tú la complementabas. No. O si tú agarras a la divorciada, tú eres la divorciada. No se escribía nada que no se hubiera hablado. Sí. Todo fue en consenso. Tomamos clases. De momento, es que comenzaron a ocurrir las diosidencias. Una amiga que es actriz me dice, tengo un gran coach teatral. ¿No quieren trabajar con él un poco?
Nosotros, ¿qué? Y lo contratamos. A un coach teatral. Sí. Nos hizo meternos en el cuerpo de estas 6 mujeres. Yo fui 3, ella fue 3 y actuábamos una cosa. ¿Y en su vida diaria actuaban como si fueran la mujer del libro? ¿No les pasó? No, porque te enseña a cómo saltarlo, pero ¿sabes qué? Ayuda a que te pones tanto en sus papel que dices, no, Nicole no haría eso. Nicole piensa tal cosa. Sí. Entonces es como empiezas realmente a conocerlas. Sí, sí. Salió un libro de casi 500 páginas. Sí. Era más largo. Era más largo y lo cortamos. Era más largo. Lo cortamos. Sí. Cuando tú estás, discúlpame, cuando tú estás trabajando en cada uno de los personajes, ¿estás recordando lo que era tu historia conectada con ese personaje? Partes. Sí. Discúlpame, te interrumpí. No, partes. Por ejemplo, hay esta mujer que es exitosísima y no le está disfrutando. Era yo en mi carrera. Los momentos de tanto éxito y no era feliz. Hay otra que está enojada con el mundo y era capturando a estas instantes de Rocío cuando estaba peleando con todo para sobrevivir. Entonces, esas mujeres somos nosotros, pero es más interesante desde su punto de vista. Uh-huh. ¿Le aprendieron a los personajes? Muchísimo. O sea, fue como quien dice su propio seguimiento a lo que habían vivido. Sí, la evolución. Porque lo bonito de la historia es que el 10% es el drama y el 90% es cómo sales del drama. Entonces, ellas van aprendiendo y van teniendo una evolución y al final no solamente es una historia de éxito, sino son 5 historias de éxito. Más la señora. Más quien esté leyendo el libro. Sí. ¿Qué espera el lector encontrar en su conexión con la vida de cada uno? Yo creo que es una guía, como lo están diciendo, es una guía de, ok, estoy donde estoy. No hice las cosas diferentes porque no sabía, pero ahora que sé, con muchísimo amor, voy a hacer las cosas diferentes. O sea, es una novela Sí. que te guía. Sí. Sí, y te inspira. ¿Ok? ¿Y por qué está enfocado hacia la mujer? Es bellísimo, porque cuando tú educas a una mujer, tú educas a una casa y educas a una familia y educas a una colonia y a una ciudad, porque la mujer es quien está educando a los hombres y a las mujeres del día de mañana. Es eso. Y estoy 100% correcto. Hay diferentes respuestas para eso. Otra es que estábamos en la cocina de la casa tomando café y Rocío se levanta diciendo, como te dijimos al principio del programa, tuve un sueño. El proyecto es acerca de mujeres. Y yo en ese momento fue como que el viento, ¿no? En pantalla. Claro. Yo vi mi mamá, su mamá, mi abuela, todas las mujeres que a lo largo de mi vida me habían catapultado, jefas, personas con las que trabajé. Una secuencia dice, entendido. Así, 1 minuto y es adelante. Y luego lo que te puedo decir es que ahora entiendo, y esto viene mirando atrás, entiendo que, y de la mejor manera que explico es, el mundo ha estado cojeando por mucho tiempo. Nos llevamos con la pierna masculina, arrastrando la femenina porque no permitimos que exista en su totalidad. Cuando estemos los dos parados en esas 2 columnas fuertes, este mundo va a ser otro. Cuando la mujer, la fuerza femenina tome su lugar, y no es su lugar como lo están hablando muchas personas, pero verdaderamente dignidad, estabilidad, no más miedo. Este mundo va a cambiar. Y finalmente, lo que he llegado a entender, y yo también he sido muy religioso en mi vida y he creído mucho en la Biblia, leo la Biblia, el 4º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Y a mí no me cuajaba, honra la fuerza femenina y masculina dentro de ti. Ese es el secreto. Cuando estas dos están en equilibrio, mira un hogar, cuando ves a un hogar donde la fuerza masculina y femenina, cuando ves a una persona que la fuerza masculina y femenina está balanceada, hay serenidad
y hay enfoque e intención. Hay amabilidad y hay esa dureza, pero lo haces con un amor, y creo que por eso tenía que ser al principio el secreto de las diosas modernas. Pero la verdad, cuando lean el libro, es el secreto del ser humano, que lo tenemos aquí. Conciencia, gratitud, perdón, aceptación e intención. Los 5 secretos que para nosotros se convirtieron en la herramienta del cambio. Para ustedes esos son los 5 resumen, los 5 secretos en resumen. Sí. De todo lo que te va a dar esto. Sí. Sí. Y ahí se trabajan por individual en cada uno de los personajes. Ella es como un hotel. 7 días en el hotel, en este retiro. Llegas el primer día, haces el check-in en un cuarto y lugar maravilloso. El lugar es importante. ¿Qué es el lugar? Tu corazón. Ese es el lugar seguro, amable, sin juicios. Es que cuando llegas ahí es donde puedes ir a sacar las espinitas. La siguiente etapa es trabajar a lo largo de los 5 días que restan. Conciencia. Obsérvate. ¿Por qué actúas, piensas, vives como vives? ¿De dónde viene? Hay una idea atado a eso. Y luego, si lo quieres cambiar y esa es tu decisión, hay maneras de cambiarlo y nosotros te ofrecemos 3. Gratitud, perdón y aceptación. Cuando profundizas en esas fuerzas, energéticamente expanden todo. Y un corazón que está lleno de gratitud. Tú has visto personas que dicen, no, bueno, ese vive muy bien. Y no importa si están limpiando la calle, claro, o ingeniero, astronauta, lo que sea, ¿no? Cuando están llenos. Y al final aceptar, déjate de darte contra la pared, haz limón. ¿Tienes limones? Haz limonada con lo que tienes. Y finalmente que recuperas toda esa energía porque ya no cargas, ya te amas totalmente, amas a lo que te rodea. ¿Qué vas a hacer con esa energía que recaudaste? Tu energía estaba dentro de ti, se la estabas dando a todo lo demás. Ahora que la tienes, ¿qué quieres hacer? Vive tus sueños, tu propósito. Esa es la novela. ¿En qué etapa están ahorita de su matrimonio? En la de mucha diversión. En la mejor que de ha gratitud estado. absoluta. Sí. O sea, hay mucha intención en cada cosa que hacemos. Realmente vivimos milagros todos los días. Sí. Y esa es la normal. Eso es lo no normal. Para todo mundo. Es donde puedes estar más expandido. Ya no vives en el dolor. Ya te quitaste las gafas de tristeza y te pones las de posibilidades, de creatividad. Y estás vibrando todo el tiempo en el amor, en la alegría, en wow. Que no quiere decir que no haya momentos difíciles o de un enojo o algo, pero ya de momento es, wow, no estoy en mi centro. ¿Me das un segundo? Voy a meditar, voy a dormir, regreso. ¡Qué maravilla! Voy a escribir. Sí. ¿Y sabes qué, Nayo? Se expande. Nuestras hijas ya están comenzando a hablar de esa manera. Claro, están creciendo con... Olvídate. Mi mamá. Nayo, yo vi a mi mamá ser feliz por primera vez en este cumpleaños que acaba de cumplir, hace 2 semanas, 76. Otra mujer, porque ha descubierto su poder interior. Ella es la dueña de su vida y ahora lo ve así y actúa de esa manera. Wow. Sí. ¿Cuál es la misión de todo este proyecto que no se llama Orchids? ¿Cómo se llama el proyecto en realidad? For the highest good, por el más alto bien. For the highest good. Sí. Platícame qué es For the highest good y cómo sale. Esto nace y se empieza a expandir. Sí. For the highest good queremos traer en serio, después de haber trabajado tanto tiempo en la televisión, queremos traer historias que cuando el ser humano las vea o las lea, se sienta mejor respecto a quién es en su situación y se lleve información para tener una vida realmente llena de abundancia y de creatividad. Eso es lo que más nos importa. Es crear comunicaciones, crear programas, crear infraestructura, empresas que sean conscientes. Se puede utilizar esa base para mejorar tu entorno, no importa el que sea. ¿Y cómo funciona For the highest good? Ahorita, lo primero que sacamos fue la novela. Sí. Es la filosofía para que más gente la entienda.
Y una vez que ya la entiendan, es vívela. No nos hagas caso a nosotros. Primero vívela tú, pruébala. Ok, y están creando una comunidad que se llama For the Highest Good. Sería ¿Sabes qué ha pasado? Que hemos notado que The Orchid ha como que tocado corazones de una manera en que no esperábamos. Y es muy posible que en un futuro esa es la marca, esa es la fundación. Ya The Orchid, por ejemplo, tiene una fundación sin fin de lucro, porque queremos que no haya persona que no se quede fuera, simplemente porque no tiene para pagar o el tiempo. Estamos ya hablando de hacerlo una obra de teatro. Estamos hablando de las 5 señoras. De las 5 señoras. Está bruto el libreto. Sí. Estamos hablando de un programa de televisión. A mí me encantaría que fuera novela. ¿Por qué novela? Porque la novela llega a los hogares una vez por día, 5 veces a la semana. Imagínate tener este tipo de historia que esté aportando creatividad, que esté aportando respuestas, herramientas para que las personas sean mejores personas, para que mejoren sus vidas todos los días en prime time, ¿no? Entonces, ese se está convirtiendo ahora el propósito y la verdad, justo estábamos hablando de eso el otro día, tenemos un plan, pero el plan no es nuestro. Nosotros simplemente casi obedecemos según se nos van abriendo puertas. ¿De dónde crees que llegan todas esas canalizaciones? ¿Cuál es su De algo mucho más grande que nosotros. Le damos muchos diferentes nombres, pero es una fuerza que cuando la sientes casi te quieres arrodillar a decir aquí estoy. Fíjate nada más. Increíble. Sí. Muy bien. ¿Qué más quieren dejarle a este público? Rocío ya lo mencionó. Nuestra experiencia no es única. Oí algo, y con mucho respeto a los que nos están oyendo, oí algo que me hizo pensar y es, Jesús no era la excepción, era el ejemplo de cómo puedes vivir tu vida. Creando en milagros, amando, expandiéndote. Ese es el mensaje para todo mundo. Queremos que se den cuenta de que el poder que tenemos dentro, somos como dioses, no somos el Dios. Igual que una gotita o un vasito de agua del océano, es el océano, pero no es todo el océano. Dentro de nosotros hay una fuerza que fue el soplo que se nos dio, depende en qué crees. Creo que ese poder estamos raspando la superficie de lo que es el ser humano. Hemos visto mucho de tus programas, yo creo que muchos de los invitados que has tenido aquí hablan mucho de ello. Es un don que cada uno de nosotros tenemos dentro y tu don es diferente al mío, al de ella, al de todos los que están aquí rodeándonos. Si cada uno de nosotros tocamos con ese don, nos convertimos en superhéroes porque estamos brillando, volando y ayudándonos unos a otros a tener una gran experiencia. Ese es el mensaje y queríamos casi dárselo al público en un libro, en una historia, para que no es ¿qué más hay detrás de eso? No, léelo y busca las respuestas dentro de ti. Están ahí. Ese es el mensaje. Comunidad, amor, mucha paciencia, tirarnos buena onda. Estamos aprendiendo a una manera nueva de caminar, entendernos. En serio, sin juicios. O sea, ya estuvo bien de la criticada, ya estuvo bien de compararnos. No nos comparemos porque lo único es que si creamos más espacios como este, donde la gente entiende de mejor me inspiro de ti, en lugar de tratar de tener lo que tú tienes, es qué belleza, porque yo sé que lo que veo en ti es porque ya vive adentro de mí. Y si alguien está llevándose ahorita, ve que se puede tener un matrimonio, se puede tener una familia, no somos perfectos. Para nada. Y no estamos tratando, hemos tenido nuestros propios retos y hemos logrado tener las palabras, las ganas de, oye, ¿todavía suma? Sí, bueno, vamos a seguirle echando ganas. Y es estas conversaciones para decir, ¿sabes qué? Sí se puede y se puede vivir de una manera diferente. En verdad, este libro es el libro que me hubiera fascinado que mi mamá hubiera tenido. Y toda la gente alrededor de ella para saber apoyarla y para poderla realmente tener conversaciones. Me dicen, ay, pero es un libro rosado para los hombres. Y yo, ¿quieres entender a una mujer?
léetelo. Vaya que sí. Léanlo y tengan conversaciones al respecto de tú te sientes así, realmente esto es algo que te pasa y entonces es crear estas comunicaciones tanto de una madre con una hija como un padre con una mujer, con las hijas, donde puedas crear este acercamiento y quitarnos este condicionamiento de no, los hombres son por allá y las mujeres son por allá, no. Somos mejores unidos y realmente viendo lo que cada uno trae, que es precioso. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ahora yo voy a contribuir con su proyecto y Ay, Panda gracias. con la canción de Orchid. Ay, qué emoción. Vamos a ver qué sale. Uy, Tío Panda, una historia de amor insuperable. 25 años que hace que se conocen, ¿verdad? Sí. Sí, que son marido y mujer, Ujú. escritores, escribieron un libro juntos. Imagínate nada más eso. Imagínate cómo agarrar la pluma al mismo tiempo. No. ¿verdad? Porque cada- Dale, Vamos, Pandita. ahí va. Esta es la historia de Ángel y Rocío que vivieron cada uno su destino, sus vivencias, sin saber que estaban preparándose para unirse, para entender, para conectar y escribir. Ángel que tenía que entender que su padre le dejó experiencias para él, ser un gran padre y tener siempre conciencia de lo que no hay que hacer. Rocío vivió una experiencia diferente y en soledad, con un padre ausente, joyita por decir, una madre luchadora pero muy trabajadora, que no había atención. Sus hermanos en supervivencia, no había que hacer. Rocío se encontró en un momento de soledad en donde todo era oscuro. Tu madre había fallecido y estabas en completa, pero en completa oscuridad. En esos momentos, por tu cabeza pasó quitarte la vida. Y no había ni siquiera alguien que te lo impidiera. Simplemente Dios permitió que sucediera, pero te dejó aquí. Y te dejó aquí para que día a día y paso a paso entendieras cómo ir sacando esa depresión, para prepararte y encontrar Ángel. En donde al principio, cuando llegó a tu vida y cuando los dos conectaron, eran amigos. Ella te trató de presentar 1000 mujeres antes de que se dieran cuenta que ustedes eran para uno al otro. El amor se fue dando, y eso es justamente lo que el humano no acaba de entender. Las almas llegan para conectarse en algún momento en su vida cuando ya están preparados para hacerlo. Y aunque hayan tenido experiencias anteriores, la conexión ahí seguía. Lo que estaban ustedes haciendo es madurar el amor, la comprensión, la comunicación, para después conectar como lo que son ahora. Empezó una historia diferente, llena de aventura y de amor. Rocío no sabía cómo Ángel sonreía y decía: ¿cómo le haces para estar feliz? Yo quiero aprender, yo quiero entender. Viajaban y viajaban para ella comprender
Él simplemente la seguía con amor y entendía que su proceso estaba trabajándose para algo que venía. Tuvieron 2 hijas maravillosas y entonces las empezaron a incluir en sus aventuras. Vivieron en Hong Kong, vivieron en Miami, vivieron en muchos lados, cada uno exitoso profesionalmente con lo que hacía, pero más exitoso todavía porque se estaban complementando como pareja, como matrimonio y como extraordinarios padres. Llegó el día en que los dos tomaron la decisión de tomar un curso de 2 años, del cual definimos que era maestría. Y ahí entendieron cómo perdonar, cómo perdonarse a sí mismos, cómo cada uno tenía su historia del perdón y tenían que perdonarse individualmente para entrar en la conexión que los llevó a escribir. Una historia de 5 mujeres que al llegar a un retiro de Orchid empezaron a entender el porqué de sus historias. Era una canalización que se refería a cada una de sus historias y cada uno se complementó con cada personaje que les tocó narrar en esa historia. Cada uno de ustedes fue una de las mujeres que conforme iba desglosando su historia, iban ustedes entendiendo su historia. Y un libro de más de 500 páginas se convirtió en una plataforma para que lo que ustedes entendieron lo llevaran a los demás. Ese es The Orchid. Y es un gran proyecto familiar. Es un proyecto que cuando uno entiende la misión de su vida, expresa a todo el mundo. ¡Wow! ¡Bravo! ¡Wow! ¡Wow! No me sacaste un tono muy bonito, ¿verdad? No, fue perfecto. O sea, no, estamos jugando, siempre wow. Conteniendo mis lágrimas, ¿ah? ¿Y por qué Así. las contienes? Llorar es No, confesionar el alma. Qué por bonito. permitirte, no quería a ti distraerte en ninguna manera y qué cosa tan maravillosa. No, aquí mi querido Panda me Muchas gracias. hace que las cosas sucedan. Porque en realidad yo estoy nada más, así como ustedes escribieron, pues yo canto. Qué lindo. Y hay veces que me dicen que no canto tan bien y a veces no entro en la armonía adecuada, pero son las palabras que ustedes tienen que escuchar. Wow. Y el Sí, regalo ¿qué es para tal? ustedes. ¿Qué tal? Así lo tomo. Wow. Y la letra es de ustedes. Así, No, muchas qué gracias. cosa tan espectacular. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que la vida, el universo y todo te siga, o sea, a todos los siga bendiciendo como Gracias, los bendice. Gracias a ustedes por hacer por la humanidad algo que todos tenemos que hacer, transmitir el crecimiento que Dios nos da. Ay, sí. Gracias. Tú lo estás Gracias. haciendo, claramente. Sí. Igualmente Ustedes. ustedes. Todos. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias, Gracias. gracias, gracias. Oh my God.